anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy por fin podemos ver. Y aunque la tormenta pruebe
nadie como tú. Para mí te alabaré con todo el corazón, y con los ángeles hoy te puedo decir: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Para mí, gozo y alegría, despiertas cada día. Esta es mi melodía para ti, la fortaleza mía. Tú eres mi alabanza, mi gozo y mi esperanza. Solo tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Te alabaré con todo el corazón, y con los ángeles hoy te puedo decir: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Para mí te alabaré con todo el corazón, y con los ángeles hoy te puedo decir: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Para mí, gozo y alegría, despiertas cada día. Esta es mi melodía para ti, la fortaleza mía. Tú eres mi alabanza, mi gozo y mi esperanza. Solo tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Despiertas cada día. Esta es mi melodía para ti, la fortaleza mía. Tú eres mi alabanza, mi gozo y mi esperanza. Solo tú, no hay nadie como 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 tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio, entrando al séptimo día. Unos minutos que te ayudarán a reflexionar sobre el único día que Dios bendijo y santificó para ti desde el principio de los tiempos. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos capítulo 2, versículo 27. Gran complacencia me causó anoche el ver el buen ánimo de tantos y tantos de ustedes, mis amigos, conectados ahí, y creo que me excedí en el sentido del humor, en hacerlos reír. El objetivo es presentar las grandes verdades de la Escritura y fundamentalmente del Evangelio, de manera que tenga una buena presentación cada plato, que sea agradable comerlo, consumirlo, y no solamente servir cosas que sean nutritivas,
aunque tengan una mala presentación. De los grandes maestros de la cocina he podido apreciar y aprender desde lejos y además disfrutar la presentación de sus platos. Es fundamental. Entonces, alguien dijo que el apetito entra por los ojos. Bien, pues esa presentación del plato es aquello por lo cual combinamos investigación, exégesis, arqueología, historia, numismática, arte, en fin, cualquier disciplina, así no esté directamente relacionada con el estudio bíblico, pero hay conectores para enriquecer nuestro estudio, más por supuesto el conocimiento de la palabra, de las lenguas originales, etcétera, nos van dando cada vez un contexto mucho más sólido, pero lo podemos presentar de manera coloquial, amable, amistosa y no meramente académico, un estilo academicista acartonado, aburrido, sino que sea agradable para que todos aprendan, desde el menor hasta el mayor, y todos puedan, a la vez que estamos riendo o siendo impactados por algo, a la vez estamos asimilando, estamos entendiendo y estamos dando simultáneamente las referencias bíblicas para que todos puedan cotejar, comparar y por supuesto profundizar en sus estudios. Nunca hemos dicho ni pretendemos decir que esta es la última palabra, es el alfa y la omega. No, es simplemente con mucha humildad la presentamos. Muy bien, entonces ayer hablábamos de conversaciones familiares y nos reíamos porque pues en todas las familias se presentan estas situaciones y veíamos que en la familia de Dios no hay la excepción, y a través de la historia encontramos todos estos entuertos, todos estos intríngulis, todos estos casos que en determinados momentos, pretendiendo hacerle un bien a la familia, se maquillan, se ocultan o se encubren. Entonces, como si pues la historia no fuera la historia. Entonces, a través de los años he descubierto que yo soy más admirador, verdadero admirador de testimonios de algunos santos destacados de la historia, como es el caso de María, la madre de nuestro Señor y Rey. Y algunas personas creen que son más amorosos con su nombre, con su testimonio, que yo mismo, por el hecho de que tienen colgado en el espejo de su carro unas cuentas o una calcomanía en la parte de atrás con una figurita, y si yo no la tengo, no soy un verdadero amador de un testimonio brillante en la historia. No es así, no es una cuestión externa, es con el conocimiento, con el estudio, con el reconocimiento de lo que es una santidad, una consagración.
Entonces, tradicionalmente se les enseña, por ejemplo, a las iglesias cristianas que María es una mujer como cualquiera, porque en rechazo a una supuesta veneración idolátrica por parte de otros, entonces en rechazo a eso se van al otro extremo de no ver el brillo de la bienaventuranza sobre todas las mujeres. Bueno, es un ejemplo. Entonces, peso y balanza justas son las que están en la mano de Dios. No debemos inclinar nuestro juicio a derecha ni a izquierda. Entonces, unos por querer que María quede bien, entonces dicen que ella no tuvo relaciones con José, sino que como si tener relaciones con el esposo fuera sucio o pecaminoso. ¿Por qué? Porque viene de una tradición en la cual se enseña que sexo igual pecado. O sea, vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera y creó el sexo, los géneros masculino, femenino, y les dice fructificad, multiplicaos, y Dios está feliz con su creación, con su diseño, con su proyecto, y dice, me complace, pues está bien. Pero la moral de cierta cultura y de ciertas tendencias dicen, no, eso es sucio. Eso, todo lo que sea del ombligo para abajo es pecado. Entonces, ya con esa concepción, ya con esa carga, entonces empiezan a ocultar el hogar, la familia, el núcleo familiar. Entonces no puede tener marido, no puede tener más hijos, no puede nada. Inclusive le crearon la asunción. Hay la ascensión de Jesús, la asunción de María, que María se fue al cielo enterita, virgen, nadie la tocó. Entonces yo no sé para qué se la dio Dios a José, pero bueno, no la pudo tocar. Por eso será que José es santo, que lo santificaron, porque por ser obediente no tocar a su mujer. Cosas, leyendas urbanas que se vuelven una tradición con el paso de los años, impresionante. Entonces ocultan cosas normales como eso, como el hogar de Jesús y sus hermanos, y a la vez los otros quieren casi mancillar el testimonio de María, que es prácticamente como la señora que vende cilantro ahí en la esquina de la plaza. No. Ni lo uno, ni lo otro. Ni como ciertas teologías de 16 siglos que están equivocadas, ni como ciertas teologías de los últimos 5 siglos que están peor de equivocadas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, y eso es parte de lo que hace el mago enmascarado: destapar aquí, destapar allá, y decir, miren, este es el truco de estos y este es el truco de aquellos, para poder desarrollar sus distintos culticos. Entonces cometen esas injusticias. Muy bien, entonces veíamos, por ejemplo, que dice blanco y dice negro. Entonces, alguna de las dos cosas debe estar interpolada. Nos metieron la mano y puede suceder. ¿Recuerdan que les conté que yo me desperté en Popayán con una mano en el bolsillo? Hasta ahí no hay problema. El problema fue que la mano no era mía. Y fue como perdimos
nuestros pocos recursos que llevábamos para iniciar la obra misionera. Entonces, ese es el punto que estamos descubriendo. ¿Quién nos metió la mano? ¿Ves? Entonces, ¿cuándo escribieron esto? ¿No? Entonces nos relatan una historia, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio lo escribió Moisés en la época de Moisés. Pero cuesta un trabajo. Si nosotros fuéramos CSI, fuéramos investigadores en la criminalística, nos cuentan unas versiones, y si tú estudias una licenciatura, un doctorado en teología, bueno, está bien que lo estudies, pero es un trabajo el que se necesita para poder sostener esa cadena de errores. No vamos a decir mentiras, porque vamos a suponer que no hay dolo, que no hay una mala intención o una intención perversa en engañar, no, sino en la ignorancia. Entonces, que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová, pero Jehová no había dado su nombre. Entonces, ¿cómo lo invocaban? O sea, a no ser pues por revelación, dirán algunos, espíritu de revelación. Pero cosas como esa, ¿no? Nos hacen unos sortilegios fantásticos. Lo importante, y estudiamos el 17 de septiembre, tuvimos una charla que denominamos el misterio del nombre, donde Adán dice: será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dice Adán con toda autoridad, el que le puso los nombres a todos los animales. Y como buen machista, que es la cultura judeo-cristiana, pues un animal más, la mujer. Entonces, Ish, el varón, Isha, la mujer. Pero no se llamó varona. ¿Qué pasó? Y llamarás su nombre Emanuel. Y no se llamó Emanuel, se llamó Jesús. ¿Qué pasó? Pues decimos, no pasa nada. Lo importante es que el río sigue su curso y el Espíritu que nos está enseñando, si nosotros vamos no detrás de la letra edificando religión, sino detrás del Espíritu de la palabra, entendiendo lo que se está estructurando en cada uno de nosotros, entonces vamos surfeando. No estamos engullendo agua sucia ni agua contaminada. No. Estamos surfeando sobre la tabla, disfrutando lo que está sucediendo. Leí ayer los comentarios de nuestro amigo Luis Useche, gozándose muchísimo en lo que estamos compartiendo. Y como él, cada vez más, gracias a Dios, más y más personas, jóvenes, mayores, hombres, mujeres, están despertando, están siendo alumbrado su nivel de conciencia. No están simplemente siguiendo una rutina. Vamos entonces a compartir un poquito, 2 cucharaditas de historia, tratar de no hacerlas pesadas ni aburridas para darle contexto a todo lo que estamos hablando. En los días de Josías, que es rey de Judá, este rey que empezó a reinar cuando era un niño de 8 años y reinó hasta los 39, relata la historia que fue un hombre que hizo lo recto, lo que agradó a los ojos de Dios, y limpió, santificó, derribó altares, imágenes de acera, esculturas, ídolos, todo eso. Y bueno, y dedicó 18 años de su reinado, desde los 8 años de edad que empezó hasta los 26 años de edad. Y después, a los 26 años, dijo, bueno, ahora vamos a reparar
el templo de Jerusalén. Y entonces, bueno, consiguieron recursos y el dinero necesario para la obra, y consiguieron carpinteros, canteros, y empezaron a trabajar. Y resulta que, estando en esas acciones, un personaje llamado Hilcías descubrió el libro de la ley, un pequeño detalle que se les había extraviado desde varias generaciones atrás. Y entonces Israel estaba al garete, no cumplían, no sabían, el pueblo de Israel, que según la historia es el de mayor tradición oral. Bien, entonces dice que Hilcías halló el libro este lo van a encontrar ustedes en el capítulo 34 de Segunda de Crónicas. Y los versículos 14 y 15 dicen relatan eso, que Hilcías dice: hallé el libro de la ley en la casa de Jehová. Y se lo dio a Safán, y Safán se lo dio al rey Josías. Y ahí empieza pues la historia de poner a ordenar supuestamente ahora a Israel de acuerdo a la ley de Dios. Miren cuándo estamos hablando. Entonces celebraron la Pascua y bueno, hacen todas esas cosas. Josías pues supuestamente es el rey bueno, y después de estas cosas, para darles un poquito de contexto, reparó la casa, el templo, y un faraón, un rey de Egipto llamado Necao, subió para hacer guerra contra un personaje que se llamaba Carquemis, pero Josías se metió, no era con él. Y entonces Necao, el rey de Egipto, le mandó a decir: yo no tengo contra ti nada, rey de Judá, yo no vengo contra ti, sino contra la casa del que me está haciendo guerra. Y le dice: Dios me dijo que me apresure, quítate del camino porque Dios está conmigo, no sea que Él te destruya. Le advierte el rey de Egipto al rey de Israel. El rey de Egipto, el idólatra, el pagano, el impío, le está hablando al bueno, al que limpia los de idolatría, a Israel, al bueno. El malo le dice al bueno: mira que te quites porque Dios está conmigo. Y dice el relato que Josías no se retiró, sino que se disfrazó para ir a la batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios. Y vino a darle batalla en Megiddo, y los flecheros de Egipto dispararon y le dieron. Obvio, microbio. Entonces, conclusión, lo mataron. ¿Sí? Bueno, eso, la historia del cartel de los sapos empieza con mucha antigüedad. ¿Sí? Entonces aquí tenemos a alguien que no reconoce la voz de Dios cuando se presenta, sino que simplemente va a la guerra, porque es a la guerra. O sea, porque Egipto es malo, Israel es bueno. O sea, por cualquier motivo de esos, sin entendimiento. Bueno, ¿qué pasó? Entonces, versión rápida de la historia, porque no los quiero cansar. Entonces, los israelitas, más específicamente los de Judá, pusieron un reyesito ahí que se llamó Joacás, ¿sí? Pero el rey de Egipto era el que manda porque acaba de ganar la batalla. Entonces cogió a Joacás y se lo llevó para Egipto. Y usted no, usted se va. Y puso rey
el faraón puso rey y puso a un señor que se llamó Eliakim. Pero no solo eso, sino le dijo, ya no serás Eliakim, tu nombre será, le cambió el nombre, le dice, tu nombre será Joacim. A Eliakim le puso Joacim. Joacim, nombre puesto por el faraón de Egipto. ¿Quién estaba gobernando en Israel? Egipto. Bien. Entonces, está Joacim reinando y hace, bueno, normal, lo malo a los ojos de Jehová. Es normal. Todo el mundo hace lo malo a los ojos de Jehová. Y entonces subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo cogió y se lo llevó preso para Babilonia. ¿Sí? Y no solo eso, sino que ahora Nabucodonosor puso rey en Israel y puso a Joaquín. ¿Sí? Puso rey Nabucodonosor. ¿Quién está gobernando ahora en Israel? Babilonia. Y entonces lo dejó un ratico, lo dejó 3 meses y 10 días, o sea, 40 días lo dejó reinar. Pero ¿qué hizo Joaquín? Hizo lo malo a los ojos de Jehová. Y entonces Nabucodonosor lo cogió y se lo llevó también para Babilonia, y con los tesoros de la casa de Dios y todo eso. Y puso a otro reyesito. Reyesito digo yo porque son unas fichas, son unos esclavos de Babilonia y esclavos de Egipto. Puso a Sedequías. Y entonces Sedequías estuvo una temporadita, ese sí lo dejaron hacer algo ahí, 11 años. Pero ¿qué hizo Sedequías? Hizo lo malo a los ojos de Jehová. Bueno, ese no es noticia tampoco. Y entonces, aparte de eso, juró lealtad a Nabucodonosor, pero no la cumplió, no fue leal. Dice que endureció su corazón. Y entonces, pues, también fue quitado. La ira de Dios llegó al colmo y trajo al rey de los caldeos y mató a todos. Dice que a los jóvenes no perdonó joven, ni doncella, ni anciano, no, todo lo mató. Todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y las casas de los príncipes, todos los tesoros se los llevó a Babilonia. Quemaron el templo, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos los palacios, y lo que quedara que pudiera servir lo quemaron y lo destruyeron. Entonces los que quedaron vivos fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de Babilonia hasta que llega el Mesías gentil, que ya lo estudiamos, que es el rey Ciro, rey de Persia. ¿Sí? Segunda de Crónicas termina con la declaratoria de Ciro. Segunda de Crónicas, capítulo 36, dice así: Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Bueno, la historia nos relata que lo mismo decía Ciro según en las provincias donde estuviera gobernando. Entonces, si está hablándoles a los babilonios, entonces decía: Marduk, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y como le está hablando a los
hebreos, entonces les dice Jehová, el Dios de los cielos, y así, pues era fundamentalmente político. Bien, esa es una primera parte. Permítame, ¿cuánto tiempo tenemos? 4 minutos. Bien, 4 minutos. Vamos a redondear un poquito la idea. Entonces, está el rey de Persia, ya está gobernando. ¿Qué les enseñó en la cautividad? Pues la religión de ellos, la religión de su profeta. Su profeta es Zoroastro. En Occidente, en Grecia, por ejemplo, se conoce como Zaratustra. Entonces les va a enseñar la religión, el mitraísmo. Y entonces después la afectación del mitraísmo, pues el mitraísmo permea Grecia. Alejandro Magno termina conquistando a los persas y todo eso, pero después nosotros vamos a encontrar la afectación de Mitra en Grecia. Tuve oportunidad de ver una obra de arte del pintor Rafael del siglo XIV, en donde está Zoroastro en la escuela de Atenas teniendo una esfera de luz en su mano. Pues, en la escuela de Atenas, o sea, en Grecia. Roma conquista Grecia, pero nosotros encontramos que durante los gobiernos de los emperadores Diocleciano, Valerio, Licinio, en el siglo IV, en el siglo en que nace el cristianismo, entonces, como religión oficial del Estado, entonces encuentran ustedes en las calles de Roma las esculturas y los altares a Mitra. Mitra. Claro, fecha de nacimiento de Mitra, solsticio de invierno, 25 de diciembre. Se celebraba el 24 por la noche y se daban regalos en Roma. Bueno, yo solo cuento la historia, no quiero cansar a nadie. Los sacerdotes solamente varones, las mujeres no debían predicar, no era lícito. Mitraísmo. Bien, ¿qué tanto podrá afectar esto? Bueno, no sé, encontraron el libro de la ley, les contaba yo, y lo arreglaron. ¿Qué tanto lo arreglarían? Yo no sé. Les voy a dar unos textos bíblicos. Éxodo 28:4, 28:37, 28:39, Éxodo 29:6, Éxodo 39:28, Éxodo 39:31, Levítico 8:9, Levítico 16:4, Zacarías 3:5. Textos bíblicos. Bueno, si quieren, no tengan en cuenta el de Zacarías, solo los de la ley. Allí aparece en las vestiduras del sacerdote, sobre su cabeza, una mitra. La mitra es la autoridad sobre la cabeza del mitraísmo. ¿Sí? Pero estamos con los sacerdotes levíticos. Bueno, sí, claro, ustedes van a encontrar, por ejemplo, Esdras capítulo 1, versículo 8. Ya se me acabó el tiempo. Van a encontrar Esdras 1:8 a Mitrídates. ¿Quién es? Un tesorero persa del rey Ciro. ¿Qué nombre tomaban? Mitrídates, o sea, en honor a Mitra. Sí, señor. Bueno, después ya podremos hacer más adelante un poquito más de estudio de religiones comparadas, de lo que era Ahura Mazda, el sabio señor, que era el mismo dios Hormuz que adoraban en Persia. Bueno, entonces eso va pasando. No, es la misma perra con distinta guasca, decía mi abuela. No sé ni qué querría decir. Bien, como yo les dije, les iba a aportar algo más
algo más. De todas maneras, la cultura persa y ese Ciro, Mesías de Dios, afectó muchísimo, y de su cultura, por ejemplo, nos llega la Divina Comedia de Dante Alighieri. Es, claro, es un refrito de una obra persa escrita por Ardaviraf, más de, no sé, 7 siglos antes de que Dante Alighieri se inspirara a escribir sobre el cielo y el infierno, etcétera, ¿sí? La flauta mágica de Mozart tiene influencias de la búsqueda de la sabiduría, que es la que propone Zoroastro. Claro, pues Salomón tiene que haber leído a Zoroastro para que dijera sabiduría. Sabiduría, ante todo busca sabiduría. Son palabras de Zoroastro. Bien, Mozart se inspira en temas como la confrontación de la luz y la oscuridad, y las pruebas de fuego y agua son las partes de la flauta mágica de Mozart. La cultura, pues ya les hablé de la obra de Rafael. O sea, la cultura persa entró por vía Grecia. Alejandro Magno conquistó pues todo el mundo, y Roma conquista Grecia, y Roma conquista a España, y España conquista a América, y aquí estamos. Conclusión, aquí están las huellas de los persas, están las huellas de los árabes, están las huellas de los romanos, de los griegos, todo, por favor, señores. Y todavía me acuerdo de una niñera, con esto me despido, que me decían: no le dejen ver a la niña el canal de Disney, porque tiene a Mickey Mouse, y Mickey Mouse es un ratón. Mouse significa ratón, y ratón está dentro de los animales inmundos, de acuerdo a la ley de Dios. ¡Wow! Ese purismo, descubriéndome los ratones en el Disney Channel y sin conocer las escrituras. Bueno, ahora sí, un fuerte abrazo. Estamos entrando al 7º día y cada vez más descansados, porque tenemos la confianza de que tenemos el poder, el conocimiento, la unción, la presencia de la vida en nosotros, el Cristo de gloria. Una feliz noche. Alabaré con todo el corazón, y con los ángeles hoy te puedo decir: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Para mí te alabaré con todo el corazón, y con los ángeles hoy te puedo decir: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Para mí, gozo y alegría, despiertas cada día. Esta es mi melodía para ti, la fortaleza mía. Tú eres mi alabanza, mi gozo y mi esperanza. Solo tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Te alabaré con todo el corazón, y con los ángeles hoy te puedo decir: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Para mí te alabaré con todo el corazón, y con los ángeles hoy te puedo decir: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Para mí, gozo
melodía para ti, la fortaleza mía. Tú eres mi alabanza, mi gozo y mi esperanza, solo tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Despiertas cada día, esta es mi melodía para ti, la fortaleza mía. Tú eres mi alabanza, mi gozo y mi esperanza, solo tú. No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú.